Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos para hablarles acerca del trabajo de exposición referente a lo que es la teoría clásica. Si bien el presente trabajo hace referencia a la física basada en los principios previos a la aparición de la física cuántica. Tengamos en cuenta que la física clásica estudia los fenómenos cuya velocidad es muy pequeña comparados con la velocidad de la luz. Dicho en otras palabras, la física clásica o física newtoniana es una disciplina que se basa en las leyes básicas del movimiento sobre los objetos cotidianos. Y también tengamos en cuenta que es denominada newtoniana en honor al gran científico Isaac Newton. Si bien la teoría clásica, dentro de sus antecedentes, tenemos que sus orígenes de la física clásica se remontan a lo que es la antigua Babilonia, es decir, en el antiguo Egipto y en la Grecia antigua, donde se desarrollaron ciertos aspectos en el campo de la astronomía, la óptica y la mecánica. Sin embargo, es en la época del Renacimiento que la física clásica tiene un desarrollo considerablemente, especialmente en el área de la astronomía, ¿sí? Con el abandono de la teoría geocéntrica y con el advencimiento de la teoría heliocéntrica, que se refiere al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Bien, aquí es donde descarta el gran científico Isaac Newton, que es quien es considerado como el padre de la física clásica, también conocida como la física newtoniana. En los siglos posteriores, las teorías de la física clásica se han desarrollado hasta llegar a su apogeo, lo que es en el siglo XIX. Es en el momento en que la sociedad creyó que todos los principios científicos de la física habían sido descubiertos y que poco quedaba por descubrir, a no ser explicar algún problema de importancia menor o mejorar considerablemente los métodos experimentales. Entonces, como resumen, tenemos de estos antecedentes que van enfocados a un científico o son reconocidos por un científico llamado Isaac Newton, ¿sí? Y, eh, y se remontan estos orígenes a la antigua Babilonia, en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia, donde sabemos que desarrollaron ciertos aspectos de la astronomía. La teoría clásica, bien, aquí la física clásica o la física newtoniana se divide en grandes disciplinas, como son la cinemática, la mecánica clásica, la hidrostática e hidrodinámica, termodinámica, ondas y óptica, electricidad y magnetismo, o también considerada electromagnetismo. La física puede considerarse toda la física que no es cuántica. Por lo tanto, la cinemática, la dinámica, la termodinámica clásica, la electrodinámica clásica, la óptica o la mecánica de fluidos formarían parte de la teoría clásica de la física. Como sabemos, existen ramas de la física clásica, ¿sí? Si bien sabemos que incluye muchas ramas de estudio y muy distintas entre ellas, se dará más adelante una pequeña explicación acerca de cada una de ellas en qué consiste y tenemos que considerar que las ramas es solo una forma de dividir el conocimiento, pero que en realidad todo forma parte de las mismas leyes fundamentales. Y las ramas de la física clásica tenemos la mecánica clásica, la electrodinámica clásica, termodinámica y la relatividad en general. Como primer punto tenemos lo que es la mecánica clásica. Bien, ¿qué es la mecánica clásica? Bueno, la mecánica clásica o la mecánica es aquella que investiga el movimiento, la fuerza y todos aquellos fenómenos que lo originan. Esta, al mismo tiempo, se encuentra clasificada en mecánica de líquidos y sólidos y gases.
En lo que se refiere a la mecánica clásica, vamos a incluir todo lo que se relaciona con las leyes de Newton. Todas las leyes de la dinámica y cinemática se incluyen en este campo de las ciencias físicas. Por lo tanto, podemos definir como esa área de estudio el movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo. Posteriormente, las leyes de Newton surgieron formulaciones de la mecánica clásica que vinieron a permitir simplificar muchos de los problemas físicos. Posteriormente nos vamos a encontrar con lo que es la electrodinámica clásica. Y la electrodinámica clásica es aquella que se ocupa de los campos y de las partículas cargadas en forma original y descrita sistemáticamente por James Clerk Maxwell. Según la electrodinámica clásica, el electrón emitiría radiación y las órbitas colapsarían. Además, también podemos decir que la electrodinámica clásica es la parte del electromagnetismo que estudia la evolución en los tiempos de sistemas físicos relacionados con los fenómenos electrónicos y magnéticos. Estos sistemas, si bien se estudian utilizando herramientas de las matemáticas llamadas campos, por lo tanto, el objeto de estudio de esta rama de la ciencia son los campos eléctricos y los campos magnéticos. En cada punto del campo se le asocia un vector que representa la fuerza del campo electromagnético. Y por último tenemos que el comportamiento de los campos clásicos se encuentra definido por las famosas leyes de Maxwell. Adicional nos vamos a encontrar con lo que es la termodinámica y si bien la termodinámica se considera como una parte de la física que viene a estudiar lo que es el calor, la temperatura y el trabajo en relación con la energía, radiación y propiedades de la materia. Existen varias ramas de lo que es la termodinámica. Tenemos, por ejemplo, la termodinámica química, que es la que estudia las energías que tienen lugar a una radiación química. También nos encontramos la termodinámica estadística, la cual estudia la termodinámica desde un punto de vista microscópico. Es decir, cualquier propiedad microscópica es consecuencia de una media de lo que ocurre microscópicamente. Eh, Como último punto, nos encontramos lo que es la relatividad general. Si bien algunas personas separan lo que es la física clásica de la relatividad general, sin embargo, la mayoría de los físicos consideraron parte de la física clásica, eh, ya que se formularon matemáticas y que requiere de definiciones clásicas del campo. La relatividad general está descrita por las ecuaciones de campo de Einstein. Estas expresiones matemáticas fueron relacionadas como el espacio-tiempo, deformado por la materia y como el comportamiento de la materia está condicionado por la curva del espacio-tiempo. Entonces, en esta teoría define la fuerza de la gravedad como una consecuencia de la curva del espacio-tiempo. Para definir cómo se curva el tejido espacio-temporal, en cada punto necesitamos hacer uso de las herramientas matemáticas muy potentes, como es la geometría diferencial y el álgebra tensorial. Como hablamos de curvaturas, ya no podemos utilizar el análisis funcional que aprendemos en la escuela, sino que se trata de problemas definidos sobre el espacio vectoriales euclídeos, es decir, sobre una geometría plana. ¿Sí? En futuras publicaciones, pues trataremos de la relatividad general y con más profundidad, con más detalle, para que esto se pueda comprender por todas aquellas personas y de qué se trata y cómo se formuló el campo de las ecuaciones de campo.